Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos, Dios bendiga a todos y todas los que nos ven. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy Juan Malaquías y qué gozo tener a Yudelkis Nadal conmigo hoy, mi amada. Judy, vamos a conversar de un tema que ayer conversábamos y es el tema de la justicia de Dios. Saluda a la multitud de mi corazón. Buenos días, bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué horario nos estén viendo en esta transmisión. Es un gozo para mí estar en este lugar y vamos a ver qué podemos compartirle a la gente con relación a la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Amén. Es interesante el tema, sumamente interesante, Judy, porque hablar de justicia en un tiempo de tantas dificultades, de tantas injusticias, queremos ver qué nos trae, qué Dios te da al respecto, porque básicamente tú vas a enfocar cuál es el contraste entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Bueno, yo creo que más que enfocarlo yo, haremos un conversatorio interesante sobre el tema. Y tú acabas de decir que el término justicia está como muy de boga en este tiempo, pero hay que entender que el concepto justicia no nace en esta generación. Okay. No nace ni siquiera en la anterior generación, es un concepto que viene manejándose desde el mismo momento en que Dios pone al hombre en el huerto del Edén y que éste cae cuando desobedece a lo que Él le mandó en principio que no hiciera con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal y al árbol de la vida que también lo resguardó para que el hombre no lo tocara y viviera eternamente. Pero justicia viene desde ese tiempo hasta ahora. Y es una demanda de los hombres con relación a sus actuaciones, pero también es una demanda de Dios con relación a lo que el hombre hace respecto a lo que Dios le manda hacer o no hacer. Excelente. Me trae a colación, wow, me remonta al huerto del Edén. Al huerto del Se Edén. puede decir que nace con la creación misma del hombre, pero antes de la creación ya había justicia, me imagino, porque Dios es justo, dice la Biblia. Pero tú recreas la justicia con relación, partiendo de la relación Dios-hombre. Bueno, justamente por el tema que vamos a abordar el día de hoy, justicia de Dios, justicia de los hombres, es que podemos decir que el concepto nace luego de que el hombre cae en el huerto del Edén y desobedece a Dios. Tú acabas de decir justamente que Dios es justo. Y la justicia realmente viene con Él y Dios es eterno. Amén. Entonces el concepto como tal se remonta desde que, bueno, con Dios mismo. No puedo decir desde el principio de Dios porque ciertamente Dios no tiene principio. Si te tocara, si Dios es eterno, sí, la justicia también lo es. Si te tocara traducir justicia a un castellano simple, ¿qué término lo define? Justicia no es más que esa cualidad que se le otorga a las cosas y a la gente de retribuir, pagar conforme a las actuaciones. Así es. Eso es justicia, simplemente dar a cada cual lo que le corresponde. Se parece mucho al concepto de equidad, pero justicia va un poquito más allá, realmente. Pagarle a cada cual lo que le corresponde, según sus hechos. Según sus hechos, así mismo es. ¿Y cómo podemos comparar? Porque ya dijimos que Dios es justo. Uh-huh. De la perspectiva humana, ¿cuándo se interpreta justicia? Desde la perspectiva humana, como te acabo de decir, es cuando yo le doy a alguien lo que aparentemente le corresponde por sus hechos, sea para bien o sea para mal. Yo hago justicia cuando yo le retribuyo a alguien por sus buenas acciones, por un acto de amor, por un acto de misericordia, simplemente por el hecho de obrar bien, lo que se llama socialmente correcto. Ahí yo puedo aplicar justicia. También puedo aplicar justicia cuando esa misma persona o nosotros como seres humanos cometemos actos contrarios a la moral, a las leyes, a las buenas costumbres, a la ética, entre otros tantos conceptos que el hombre entiende que deben tener retribución. Uno de los grandes de las situaciones difíciles de los seres humanos es ver a Dios como injusto,
por un sinnúmero de temas que la gente entiende en la que Dios no ha sido justo. Por ejemplo, traduzco esto. Ajá. La gente dice, ¿cómo es posible que haya tanta pobreza en la tierra si Dios es el proveedor y hacedor de todas las cosas? ¿Cómo puede haber tanta gente muriendo, tantas calamidades? Hay un desequilibrio. ¿Por qué Dios, siendo justo, permite esto? Lo que pasa es que justamente, valga la redundancia y valga el término, eso es justamente justicia. La Biblia dice que Dios en el huerto dictó sentencia contra el hombre por haberle desobedecido. Le dijo, el día que pecares o el día que tomares de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, todo eso que viene como derivado de esa acción es simplemente un acto de justicia. Son simplemente consecuencias directas de la desobediencia del hombre hacia la palabra de Dios. O sea, la gente, es un criterio y un concepto que tampoco es nuevo. La gente siempre está culpando a Dios y cuestionando la existencia de Dios y cuestionando el amor de Dios y cuestionando la justicia misma de Dios, cuando lo que está ocurriendo es simplemente consecuencia de las mismas actuaciones del hombre. La Biblia dice que del corazón del hombre es que nacen todas las cosas que estamos viendo hoy, los homicidios, los hurtos, todas las malas acciones nacen del corazón del hombre y lógicamente, como un derivado de esto, vienen todas estas consecuencias. Así es. O sea, la pobreza que hoy vemos en la tierra, en el hombre, en muchos países, no es como un castigo directo de Dios, por así decirlo, sino una consecuencia directa del mal obrar de las personas. Sí, porque lo que todavía está pasando no es justicia aplicada propiamente, no, sino una consecuencia, es lo que quieres decirnos. Así mismo es. Por ejemplo, cuando el hombre peca en el Edén, ya Dios había dictado una condición, lo había preparado. Así es. Le había dicho, si comes del árbol, las consecuencias son estas. Ciertamente morirás. Y esa muerte trae, ese concepto de ciertamente morirás va más allá de dejar de existir, sino es un conjunto de cosas que van a producir realmente la separación de Dios y el hombre. Y todo eso, lo que son las enfermedades, lo que son la pobreza, lo que son las guerras, lo que son muchísimas cosas que vemos hoy día, es simplemente una consecuencia. Son consecuencias. Bueno, es lo que la gente no entiende. La gente entiende que Dios, que tiene todo el poder y que nos hizo y que somos sus hijos y que es amor, no puede o no debe permitir eso que tú llamas consecuencia. Hay algo que se llama libre albedrío, que también es algo que hemos discutido durante muchísimos años. El hombre elige si obedecer o no obedecer a Dios y sus mandatos, que fue justamente lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Dios no hizo robots, Dios no hizo personas que sujeten, o sea, Dios no sujetó la voluntad del hombre a sus designios de manera directa. Me explico. Dios no hizo marionetas. Él dotó al hombre de la condición de decidir. Por eso la Biblia habla en muchísimas ocasiones. Yo he puesto delante de ustedes estas opciones, o hagan el bien o hagan el mal. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios sí nos advierte previamente de qué nos puede ocurrir si obramos contrario a lo que Él establece en su palabra. De hecho, la Biblia dice, pensamientos de bien y no de mal son los que yo tengo para ustedes, para que tengan un fin, para que tengan un destino, para que tengan una esperanza. De hecho, el concepto elección o preferir está muy de moda. Uh-huh. Se habla mucho, se quiere aplicar al aspecto moral, al tema de la familia, al tema de género que está muy de moda. La gente entiende que ese libre albedrío que señalas lo lleva incluso a desde el punto de vista moral, qué yo quiero ser, qué puedo ser, y eso está muy abierto. Y es como dices. Está muy abierto y de hecho ese mismo concepto está yéndose más allá de la elección y de la preferencia personal, porque estamos incluso teniendo sociedades en que los padres incluso deciden sobre los niños que todavía no han desarrollado plena conciencia de lo que quieren ser. Y los están poniendo supuestamente a ellos a elegir si quieren ser varón o si quieren ser hembra. Es un tema realmente espinoso, pero que tenemos que tratar de manera responsable, porque
lamentablemente está ocurriendo. ¿Qué conciencia puede tener un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años de elegir qué quiere ser o qué no quiere ser con respecto a su género? Ese, aunque parece otro tema, tiene que ver mucho con justicia, por las injusticias de los hombres. Eso es una Y injusticia. eso es una injusticia, partiendo de lo que Dios establece, que es justo, que decías, es agradable, bueno, perfecto. Pero cuando tú pones a un niño a elegir, ¿qué capacidad de elección tiene? No tiene ninguna, porque su conciencia no se ha desarrollado, no ha vivido experiencias que le permitan discernir entre una cosa a la otra. El niño solamente sabe ser niño. Así La es. niña solamente sabe ser niña. Y todo eso de que puedan elegir o no es parte de una campaña, de una agenda, de un bombardeo de las redes, de los libros de texto, del sistema educativo, de los gobiernos, son de los colectivos que están trabajando para que esas situaciones ocurran. Así es. Pero la justicia de Dios es imponente en el contexto, no obligatorio, pero sí imponente en el contexto de verdades sólidas, en un tiempo de relatividad. ¿Cómo se puede establecer la justicia de un tiempo de que todo es relativo? Ya se quiere vender la idea de que las cosas no son absolutas, sino relativas. Bueno, ese es un concepto también que se está manejando mucho últimamente, la relatividad de las cosas. Sí. Sin embargo, hay verdades que son inmutables y que son eternas. Así es, amén. Son inmutables y son eternas, y por más que el hombre quiera tergiversar, por más que el hombre quiera cambiar, hay cosas que van a ser así, porque Dios así lo estableció y así lo dijo. Que queramos elegir otra cosa diferente a lo que Dios estableció, bueno, las consecuencias también van a estar igualmente para ello. Así es. De hecho, el apóstol Pablo dice que la naturaleza misma lo da a conocer como de manera contundente, cosas que no son refutables, que están ahí. ¿Cómo tú evades un árbol, un árbol que produce aguacate, mango, lechoso? Está ahí el fruto. Entonces, cosas que están establecidas. ¿Cómo tú refutas cosas sólidas, como decía, contundentes? ¿Cómo yo la cambio por un supuesto idealismo de que tan abierto, tan moderno, tan libre? ¿Qué va a hacer Dios con esto? Aplicar su justicia. La justicia de Dios. La justicia de Dios, Él va a retribuir a cada quien según lo que le corresponde. Ahora bien, hay un punto interesante en todo esto. El hombre, desde que desobedeció a Dios, Dios dictó su sentencia de muerte. Así es. Ciertamente morirás. Pero Dios, que es justo y que es bueno en todo tiempo, amén, desde el principio de la creación y hasta el final de estos tiempos, la Biblia dice que Dios proveyó. Amén. Proveyó para el hombre un camino para librarlo de esa condenación de muerte. Dice la Biblia que la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La justicia de Dios luce como muy diferente en el contexto de cómo es posible que alguien que yo le dicté una sentencia prácticamente definitiva. Sí. Si pecas, morirás. Y ahora me planteas que el mismo Dios que dicta esa sentencia le trae como una alternativa, una salida. Más que una alternativa es el camino. El camino. Una alternativa es una opción entre muchas. Cristo es la única alternativa para que el hombre sea justificado delante de Dios. La justificación. Así es. El hombre sigue siendo culpable. El hombre sigue siendo culpable. Eso es determinantemente así. Pero mucha gente puede decir y darte una lista incluso de asuntos que entiende desde el punto de vista moral, ético, decir que no han hecho tal o cual cosa. Y te dan una lista. Ahí está el quid del asunto. De lo que es la justicia de Dios y lo que es la justicia del hombre. Son conceptos diametralmente opuestos. El hombre siempre busca la manera de justificarse, de decir, bueno, yo soy bueno por tal o cual cosa, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo. Son las excusas eternas que hemos escuchado desde siempre. Sin embargo, esas son cosas que no son válidas delante de la justicia de Dios. Por eso fue necesario que alguien que no tuviera contacto con el pecado, que no haya conocido pecado, viniera y tomara el lugar del hombre. Amén. Del hombre que pecó, del hombre que transgredió, del hombre que ofendió a Dios. Y fue necesario que Cristo viniera para eso, porque realmente nadie califica
por sus actuaciones. Calificación es un buen término y me pone a pensar en una lista de individuos que entienden que desde el punto de vista religioso, ético, moral, conducta intachable, que son términos que usamos los humanos para quedar bien. Pero ¿quedar bien ante quién? Es la pregunta. Porque tú acabas de decir que hay una sola vía establecida y que Dios no te ve a ti o a mí como justo. Creo que en ese contexto que me hablas y me trae la figura preciosa del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Mira, desde el principio el hombre cree o ha creído que por sus actuaciones delante de Dios o delante de la gente, lo puede de alguna forma, eso es como si fuera un salvoconducto o una coraza para que merece protección o que merece favor divino por ello. Pero realmente no es así. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y como te decía hace un rato, era necesario que una figura sin pecado, sin mancha, sin contaminación, viniera y tomara nuestro lugar, que es justamente lo que hizo Cristo. Amén. Dice la Biblia que Cristo es la justicia de Dios. Amén. Él es la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Amén. Porque es que no hay humano que reúna el mínimo requisito para de alguna forma limpiar su culpa delante del Padre. ¿Tú recuerdas la figura del fariseo y el publicano que subieron a orar que el Señor planteó? Sí. Me pone a mí, me traes ese pensamiento bíblico, porque cuántas veces nosotros nos presentamos ante Dios, en oración incluso, en lugar de presentarme como lo que soy, me presento como alguien que presume justificarse ante Dios. ¿Eso pasará entre nosotros todavía siendo cristianos? Eso pasa con más frecuencia de la que tú te puedas imaginar. Sí. Con más frecuencia de la que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque hay personas que creen, creemos muchas veces que el hecho de aceptar al Señor como Salvador y vivir, uno tiene que, dice la Biblia, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y que nos ocupemos de las cosas que están escritas para nuestro bien y para nuestro provecho y que uno tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Pero hay quienes nos perdemos en lo claro y entendemos que haciendo esfuerzos infrahumanos y haciendo una especie poniéndonos una especie de apariencia de piedad, nos justificamos delante de Dios. Porque caemos en el error, cuando hacemos esto, caemos en el error de compararnos y de creernos encima de otras personas que no son quizás tan dedicados, tan creyentes fervorosos, que no son tan consagrados desde el concepto que nosotros entendemos que es consagración. Yes. Entonces eso de alguna forma trata de buscar una especie de justificación. Cuando nos comparamos con otros y nos creemos más espirituales que otros, ya ahí lamentablemente pierde la esencia de lo que pretendemos hacer. Si yo pretendo hacer que la gente o ver justicia, santidad, evangelio, fe con relación a lo que la gente ve y no con relación a lo que está pasando dentro de mí, eso podría estar pasando con alguna gente que son de fe, que son de púlpito, que son de iglesia. Puede estar pasando eso. O sea, yo puedo estar muerto por dentro sin una relación real con Dios, pero la gente me ve como que sí. Eso puede estar pasando. Lo que pasa es que históricamente el hombre ve mucho y juzga mucho de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a una fachada. Así es. Por eso el éxito de los fariseos en su tiempo. Dice la palabra de Dios que eran personas que estaban podridos por dentro, eran como sepulcros blanqueados. Yes. Dice la Biblia que Cristo los confrontó muchísimas veces. Usted entiende que por su larga vestidura, por la apariencia de apariencia, piedad. Apariencia. Sí. Y eso es justamente algo que, hablando de justicia, que lamentablemente ha ocurrido desde siempre. Veamos el caso de Samuel. Cuando Dios mandó a Samuel para que ungiera rey, él se llevó de la apariencia. Él cometió, de hecho, el mismo error que cometió en principio con relación a Saúl. Bueno, este tiene que ser el rey porque este es un hombre alto, no fuerte. Parece, claro. Parece rey.
Y Así cuando es. pasa el primer hijo de Isaí, delante de los ojos de Samuel, dijo, no, pero este es el hombre. Cuando él vio a Eliab, se impresionó. Hombre elegante, fuerte, alto. Tiene el perfil. Tiene el perfil. Bueno, el concepto perfil tiene que ver con nosotros, con los hombres, porque nos parece. Exactamente, es Sí. justamente lo que nos parece. Sin Sí. embargo, ahí entra en contraste lo que es lo que el hombre ve con respecto a lo que Dios ve. Dice la Biblia que el hombre juzga de acuerdo a la apariencia, pero Dios mira el corazón. Hay un tema ahí de justicia, porque yo puedo juzgarte mal por lo que tú pareces, o bien juzgarte por lo que no parece, pero hay que profundizar sobre eso. Porque pues tú no pareces, la gente dice parece evangélico, parece cristiano, pero que ese concepto parecer. Porque nos han vendido justamente lo mismo, la apariencia. No es esencia, Tú no pareces apariencia. cristiana, tú no pareces cristiano, ese sí o es así, porque mira cómo Sí, viste, sí, sí. mira cómo se conduce. Claro, yo no estoy descartando con ello que el que es nacido de nuevo no tiene que guardar, Debe ser diferente. debe sí. ser diferente, Sí. pero no basar su justificación delante de Dios por la forma en como yo me veo o por la forma en la que otros me ven. Así es. Eso no es determinante, de hecho, porque habría que hablar de un contexto cultural en ese sentido. Así es. Porque si yo voy a algunas iglesias de Sudáfrica o es más de la región, en América Latina, en el mismo Estados Unidos, si vamos a juzgar a la gente por lo que parece y no por lo que en esencia es, pues estaríamos condenando a una impresionante cantidad de gente que ama al Señor y que le sirve de corazón. Bueno, pero es que, no vayamos quizás ni siquiera tan lejos a otras regiones. Quedémonos aquí en el patio. Sea cual sea el asunto, lo importante de esta ecuación y lo más trascendental de esta ecuación, es para que haya una real justicia, tiene que estar Cristo en el centro. Amén. Tiene que estar Cristo en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es justificado por la fe, que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Amén. Jesucristo es el centro, Jesucristo es el todo, Jesucristo es, como dice la palabra, justicia nuestra. Justicia nuestra. Dios, de hecho, nos ve a través de la figura de Cristo. Amén. Cuando Él mira al hombre, Él ve el sacrificio que hizo su Hijo. Amén. Él ve la sangre que se derramó. Amén. Él ve todo lo que hizo su Hijo, como dice la palabra, al que Él le envió para expiación de nuestros pecados. Amén, amén. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer como ser humano que me justifique delante de Dios. Y no hay nada que yo pueda hacer como ser humano que me haga superior a otros hermanos, a otras personas que entendemos que no califican. Alguien dijo en una ocasión, la gente siempre vive clamando justicia. En todos los órdenes, y es normal, porque es un anhelo del ser humano que la justicia se aplique para tal o cual situación. Cuando alguien mata a alguien, ¿qué se espera? Que se haga justicia. Cuando un ser humano viola a un menor o una menor, o mata a una anciana, o se roba algo que no le corresponde. Cuando un político incurre en actos de corrupción, ¿qué es lo que la gente demanda? Justicia. Pero para mí realmente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué yo quiero para mi persona? Y ahí es donde en ocasiones incurrimos en el error. Señor, hazme justicia porque yo te sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, yo me despellejo haciendo tal o cual cosa. Yes. Pero si Dios nos ve desde su lupa, desde su óptica, créame, hermano y hermana, no es justicia lo que vamos a querer de Dios. Porque si Dios nos fuera a pagar conforme a nuestras actuaciones, aún creyéndonos buenos, usted y yo no queremos justicia. Deberíamos anhelar justamente lo que Dios nos dio. Gracia. Amén. Gracia. Tú no quieres justicia de Dios. Porque si tú vas a recibir justicia de Dios, si yo voy a recibir justicia de Dios, Dios me va a mandar directamente al infierno. Así es. Porque es lo que yo merezco. Eso es así. Bien. Es lo que yo merezco. Entonces pidamos, y más que pedir, vamos a cubrirnos con la gracia de Cristo Jesús. ¿Y qué es la gracia? Lo que hemos definido durante muchísimo tiempo. Gracia es un favor que yo no merezco.
Yo no merezco que Cristo muriera por mí. Yo no merezco que Él derramara su sangre. Yo no merezco que Él en este momento esté intercediendo delante de Dios Padre, como dice la palabra. Amén. Entonces, porque realmente, como ya dijimos, la justicia de Dios no es lo que hagamos. La justicia de Dios es Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. En el momento que Cristo viene a la cruz, hay un proceso de entendimiento con relación al tema de la justicia, con relación a los hombres. Por eso la crucifixión y lo que Pablo llama el misterio de la piedad sigue siendo un tema, un dilema interesantísimo, porque no cabe en la mente humana, realmente es inentendible si no es por la iluminación, por el entendimiento que viene de Dios, por el rema de Dios a nuestros corazones. Así es. Porque todavía resulta imposible. De hecho, cuando habla de la justificación, me pone a pensar en el hecho de que yo me creo justo y que me miro desde el punto de vista injusto, me veo, sin ver que lo que realmente soy, que lo que merezco es gracia, misericordia, como dicen. Y no es que lo merezca tampoco, ni siquiera merecemos gracia. Dios ha tenido compasión de nosotros al enviar a Jesucristo. Ahora bien, Yudelkis, hay que trabajar el tema de la persecución. Y quiero que se entienda la palabra persecución, porque nosotros nos señalamos mucho. Y tú hablabas de la no calificación. O sea, tú decías, si Dios me ve como soy, en la lupa de Dios decías, wow, lo que menos merezco es justicia. Así es. Pero yo que no soy justo y que no califico para la justicia de Dios, entiendo que tengo la calidad de perseguir y juzgar a otros. Aquí nadie puede exhibir superioridad espiritual por encima de otros, porque todos estamos medidos con la misma vara, todos hemos incurrido en las mismas faltas, todos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que Cristo no se revele en nuestra vida. Amén. Dice la Biblia que inexcusable eres, hombre, quien quiera tú que juzgas, porque juzgando a otros te condenas a ti mismo. Así es. O sea, nadie aquí tiene la facultad para juzgar. Nadie, en lo absoluto, nadie. Aquí somos simplemente personas a quien Dios amó, a quien Dios acogió, a quien Dios recogió de una podredumbre extrema de pecado. Así es. Aquí nadie está en condición de decir, ni de señalar, ni de juzgar a otros, en ningún terreno espiritual. A mí me sorprende el caso de Jesucristo y la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, una historia conocidísima. Al Señor le trae una mujer que literalmente era culpable según la ley de Moisés. Y el que sí puede condenarla, el que sí puede señalarla y mandarla al infierno literalmente, la Biblia narra y nos sorprende todavía esa historia. Sí. Wow. ¿Tú recuerdas lo que pasó en ese momento? ¿Tú recuerdas? Eso me impresiona todavía realmente. Cómo el Señor, en lugar de señalar y ordenar que la apedrearan, sencillamente nos confrontó y nos sigue confrontando el que de ustedes no tenga pecado. Que lance la primera piedra. Exacto. ¿Quién podrá lanzarla? Hay muchos atrevidos que en este tiempo siguen lanzando piedras porque se creen perfectos. Ok. Oh, pero eso pulula por donde quiera. Gente que se creen con la calidad moral, espiritual, porque yo soy el santísimo, el siervísimo del Señor, para señalarte y para hundirte, Wow, que es lo peligroso de ese asunto. No solamente te señalan, sino que buscan la forma de destruirte. Porque entienden que tú no calificas, que tú eres un pecador, que tú eres un hermano que vive incurriendo en faltas y que eres reincidente. Estamos llenos de fariseos entonces. Modernos. Sí, con otro, quizás denominaciones, porque es otro tema, que tenemos unos grupos, tendencias, gente que entienden que la salvación, el evangelio, el mío sí, mi grupo sí, pero el tuyo no. Sin entender que esto es simplemente la fe en Cristo y que a través de él es que hay vida eterna sin importar denominaciones, grupos, nombres. Hermano, hermana, lo que tú y yo tenemos no es algo como lo que venimos de nacimiento, es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Amén. La Biblia dice, yo también, me gusta mucho repetir este versículo porque yo veo que es así. Dice la Biblia, tú que has recibido, o sea, a ti que te fue dado, lo que tú tienes es porque te lo dieron, Entonces, si tú lo recibiste, ¿por qué te glorías? Exacto. O sea, porque yo tengo que creerme superior a alguien en el camino.
por algo que a mí me regalaron. O sea, yo no lo traje. Eso no fue una herencia de papá y mamá. Eso no es producto de mis virtudes ni de mis esfuerzos. Lo que yo pueda hacer o no hacer en el reino es porque el Señor lo permite. Amén. Nada tienes y ese nada no excluye nada. Lo incluso, todo lo que tú y yo tenemos porque Cristo ha permitido que esté en nosotros. Así es. Y si lo recibiste, ¿para qué te gloría? O sea, tú no eres el facultado, tú no eres el que califica. Cristo te hace calificar. Amén. El que de ustedes no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Que arroje la primera piedra. Pero lamentablemente hay gente que está como obviando ese concepto cristiano, lo que Cristo dijo, y simplemente la siguen lanzando porque ellos son, como dice alguien por ahí, los guachimanes de la gracia. Por eso yo constantemente me pregunto, ¿qué pasa conmigo cuando estoy a solas? Cuando no estoy contigo, cuando no estoy con fulano, cuando estoy solo. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué pasa conmigo mismo? Porque es muy fácil hacia afuera, y yo sentirme el mejor y poder señalar. Pero ¿qué pasa conmigo mismo? Bueno, yo no sé qué es lo que pasa en el corazón de nadie, ni qué hacen otros hermanos, pero yo creo que esos hermanos y yo y tú deberemos hacer justamente lo que hizo el publicano. Cuando estaba orando, que Cristo va a hacer el ejemplo del fariseo y del publicano. Señor, sé propicio a mi pecador. Amén. Sé propicio a mi pecador, o sea, provee para mi salvación, porque mi espíritu está quebrado, yo sin ti no soy nada. Amén. Sé propicio a mi pecador, o sea, provee para mí eso que tú Amén. abriste cuando tú te expusiste públicamente ante el mundo. Fue gracia, es lo que yo necesito. Yes. Gracia. Favor, Y misericordia. esa gracia y ese favor de Dios no va a ser derramado sobre personas que se creen que ya son salvos. Esa gracia será derramada sobre quien tenga la disposición de abrir el corazón y de sustituir esa justificación personal por la justificación que da Cristo Jesús. Amén. De hecho, el evangelio está abierto para todo el que cree. Creo que es lo que la Biblia Para dice. todo el que cree. Entonces, ¿por qué yo me sectarizo y limito a mis hermanos? Y a veces hasta incluso dejo de saludarlos porque no pertenecen a mi pensamiento, a mi denominación, a mi dogma, a mi forma de ver las cosas. ¿Es una injusticia? Yo entiendo que esas personas, esos hermanos en la fe que hacen eso, realmente no han conocido la gracia. Así es. Han conocido una religión, han conocido un dogma, han conocido un conjunto de reglas y preceptos, pero al Cristo de la gracia aún no lo han conocido. De hecho, se parece mucho al fariseísmo en el contexto de que el fariseo conocía la Torá, el dominio del Antiguo Testamento, muchas normas, todo lo que Moisés enseñaba, pero Jesús dijo, practiquen misericordia y amor. De hecho, está resumido en dos cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el concepto de justicia? Porque vemos que Dios está abierto a todo el que cree. Y veo que los hombres estamos cerrados a veces a grupos, a individuos, a apariencias, según lo que vienes tratando con nosotros. Lo que pasa es que hay personas que tienen un pensamiento anquilosado. Se han quedado en las obras de la ley, de alguna forma, donde la gente se justificaba por acciones que le llevaban a sacrificar un corderito o unas palomitas, lo que fuera, según lo escrito. Profesan conocer al Cristo de la cruz, sin embargo, todavía viven trayendo rudimentos de la ley a este tiempo, creyendo que con esas cuestiones van a ser más santos, más salvos y van a estar por encima de otros. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que el que quiera vender, el que quiera predicar otro evangelio diferente, que sea maldito. Yo no puedo traer a la cruz otros elementos que no sean la cruz. Amén. De hecho, es importante ver el enfoque de justicia que le estamos dando a la luz de la palabra, porque la justicia de los hombres, según lo que me vienes diciendo y entendiendo, se aplica siempre y cuando me favorezca. Exacto. O sea, yo puedo ser justo si yo salgo favorecido, beneficiado, desde el punto de vista espiritual, porque hay una justicia secular y ese es otro tema. Pero la justicia de Dios, la justicia de los hombres con relación al pecado y la maldad. El hombre va a señalar a otros
porque cree que puede justificarse. Dios, en cambio, está abierto a todos los que creen, a todos los que vengan. Yo creo que eso de señalar a otros es una tendencia tan antigua como el hombre mismo. Así es. La Biblia dice que cuando el hombre pecó en el huerto, que Dios sale a su encuentro, porque hay un punto interesante aquí, y es que esto siempre se ha tratado de Dios, esto siempre se ha tratado de Cristo. Cuando el hombre peca, en lugar de ir a donde el Padre que lo creó, se esconde. De alguna forma quiere cubrir su pecado y su falta con estrategias humanas, que es lo que lamentablemente muchos hacemos hoy día. Yes. Tratar de cubrir la falta con estrategias humanas. Uh-huh. Pero si no vamos al Redentor, lamentablemente no podremos encontrar justicia. Amén. Sin embargo, él viene él viene y busca a Adán. ¿Qué fue, muchacho? Yo te dije a ti que no hiciera tal cosa. ¿Qué tú estás haciendo? Y ya ahí se plantea el diálogo que conocemos. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. Encontró a quien señalar. Él encontró a quien señalar. O sea, ni siquiera señala a Eva de alguna forma, pero también señala a Dios. Tú eres el responsable de que yo haya pecado. Yo no te pedí mujer a ti. Tú fuiste que me la diste. Sí, exacto. Entonces ella fue la que me indujo. Uh-huh. Entonces uno siempre busca la forma de justificar y de cubrir su falta. Pero dime tú, uno puede utilizar la estrategia que utilice, pero con el Rey de Gloria, uh-huh, con la sabiduría, uno no puede. Tú me pones a pensar en lo que pasó en el Calvario, me lleva a la cruz en el contexto de que fue público, que no hubo nada oculto, que la culpa nuestra fue exhibida públicamente, dice el apóstol Pablo. Eso dice la Biblia, así es. O sea, que no hay... El hecho de que Jesús públicamente exhiba su sacrificio por nuestros pecados, te dice a ti, todo está expuesto ante mí. O sea, aquí no hay nada que se escape de mi conocer, de mi omnisapiencia. En lo absoluto. Públicamente. En lo absoluto. Dice la Biblia que todo está desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que ahí no importa que yo me crea bueno, justo, perfecto. Claro, no es un pretexto para libertinaje. Claro que no. Hay normas, principios por lo que yo tengo que esforzarme. Así es. Cosas que yo tengo que guardar, valores. Sí, pero ese guardar esos valores, ese ver esos preceptos para cumplirlos, viene después que Cristo llega a tu corazón. Sí, porque se generan en su naturaleza misma si Cristo está, porque Él es el motor. Exactamente. Pablo hablaba de que Él era esclavo de Cristo. Amén. Y no es y ese concepto de ser esclavo de Cristo no era un asunto de que el Señor lo tenía como un robot o como una marioneta, sino que esa libertad que él sentía cuando Cristo llega a su vida es lo que lo hace hacerse esclavo de Él. Amén. De su amor. Porque él entendió que, óyeme, ni los rudimentos de la ley, ni lo que él aprendió en el fariseísmo, ni tantas reglas que él observaba, lo hicieron justo delante de él. Tuvo que ser necesario un encuentro de Dios directamente con Pablo para decirle, Pablo, no es así. No es eso lo que yo quiero, no es por ahí. Tú no te vas a justificar delante de mí haciendo lo que tú estás haciendo. Yes. Yo soy a quien tú persigues. Amén. Yo soy Jesús a quien... O sea, Pablo, tú creías que tú estabas haciendo bien, pero tú lo que estás haciendo es persiguiéndome a mí. Así es. Cuando tú comparas lo que los hombres hacen por vivir una vida correcta, justa, siempre está vinculado a unos sacrificios extremos. Así es. Las religiones, por ejemplo, los llamados monjes que lo meten en unas montañas a que duren tiempo maltratándose. En cambio, lo que tú estás diciendo es poderoso. ¿En qué sentido? Cuando Cristo llega al corazón del hombre, eso genera el querer como el hacer, dice Pablo, por su buena voluntad. Así o sea, es. que ya te va a manejar bien y va a hablar cosas buenas y va a hacer cosas correctas porque en ti hay más que una motivación, una vida plena. O sea, yo no soy quien generó eso. No, tú no lo generas ni yo. No es mi intención, no es mi buena voluntad. No, tú no tienes. Lo que me hace obrar bien es cuando Cristo actúa en mi vida que se producen entonces esas actuaciones de bien, esos cambios, ese querer hacer cosas. Porque dice la Biblia que en el corazón del hombre no hay nada bueno. Hasta por eso que Jesucristo no es el justo, así es. Uh-huh. Entonces, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
O sea, Pablo en todo tiempo reconoció que lo que él podía hacer, lo hacía Cristo en su vida. Entonces el hombre de la perspectiva humana, conforme a todo lo que hemos conversado, no existe una justicia real desde el punto de vista humano. Es que el hombre no puede Siempre la va a producir contaminar, justicia. por más esfuerzo que haga. Es que todo esfuerzo que yo haga tiene que ser filtrado a través de Cristo para que tenga resultado. Sí es válido hacer esfuerzo, pero Claro que tiene sí. Cristo que estar para que tenga Pero la sentido ante Dios. motivación y el origen tiene que ser Cristo. Wow, así es. Porque es como dice Pablo, yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, yo puedo hacer esto o aquello, porque yo no tengo amor, yo nada soy. Nada soy. ¿Y quién es el amor? Dice la Biblia que Dios es amor. Así es. Lo que pasa es que es más fácil, buscando mérito, buscando posiciones y que me aplaudan y me reconozcan, yo voy a buscar y hacer grandes esfuerzos para ser reconocido. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses, haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, dice la Biblia, que bajó de los cielos y se hizo hombre. Ya ahí está la primera humillación. Dejar su trono y hacerse hombre. Yes, así es. Y dice que ya en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo peor que le podía pasar a un ser humano en aquel entonces, muerte de cruz. Así es. Cristo se hizo criminal por nosotros. Así Cristo es. se hizo homicida por nosotros. Cristo se hizo pecado por nosotros. Yes. Porque era la única manera de nosotros poder recibir justicia de Dios. Así es. De hecho, la justificación no como concepto, sino como revelación. Porque hasta tanto no entendamos la justificación, vamos a seguir creyendo que tenemos justicia, que producimos justicia. No producimos justicia. Nuestra naturaleza caída no produce eso. Imposible. Realmente. Por eso es que la Biblia, Cristo hace el contraste de que un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así es. Nada malo puede dar un resultado positivo. Por eso que Pablo dice, ustedes han muerto, y si ustedes se mueren, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo, o sea, es como te dije hace un rato, la ecuación, el centro de la ecuación es Cristo Jesús. Hay que morirse a uno mismo. Hay que morirse a uno mismo y dejar que la vida de Cristo sea la que se refleje en nosotros. Entonces ahí es donde comienza la justicia mía. Ahí comenzaría la justicia de Dios en mí. Ahí comienza la justicia de Dios en mí, cuando yo dejo que Cristo sea quien actúe. Wow. Eso es terrible, ¿eh? Y ojalá podamos entender esto, porque con eso incluso desbarataríamos un sinnúmero de conceptos extraños, si bien entendemos esta iluminación sobre la justicia y que la justicia es Cristo. Yo creo que de alguna forma tenemos que dejar de lado el afán de hacer un híbrido entre mis buenas obras y Cristo, entre mí y Cristo. Porque damos mucho énfasis y mucha importancia a la apariencia, a lo que yo pueda hacer, a cómo otros me ven. Y Cristo hace 2000 y pico de años cambió ese asunto. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Y él dice, más yo digo. Yes. Pero es que nos afanamos en quedarnos en el pasado. Porque es más, o sea, yo me exhibo más cuando es así. Hay una zona de confort Yo en el me pasado. proyecto más cuando es así, cuando otros me ven que yo hago. ¿Cuál es el afán? Sin embargo, cuando cambiamos lo que está escrito, oíste que fue dicho, más yo digo. Cuando nos enfocamos en esa partecita que Cristo dijo, más yo digo. ¿Qué pretende Cristo con eso? O sea, ya deja atrás lo que son los rudimentos y vístete de mi gracia. Amén. Haz como yo quiero que se hagan las cosas, Amén. no como te enseñaron que se hiciera. De hecho, lo que persigue el Calvario es precisamente crucificar el viejo Adán. Creo que Así Pablo es. habla de este concepto del viejo Adán. En la cruz del Calvario se exhibe todo el pecado de la humanidad, comenzando desde Adán, desde cero, para que a través de Cristo Dios comience a ver el hombre desde otra óptica, viendo a Cristo en el hombre, no al hombre per se, sino al hombre que nace de nuevo. Es un buen concepto de justicia el nuevo nacimiento. Así es. Pero un concepto complejo en el sentido de que el hombre, conforme a lo que dices, tiene que renunciar a su naturaleza misma, esa naturaleza caída de pecado, de maldad, y comenzar a permitir que Cristo
sea la justicia de Dios plantada en su corazón. Esto me recuerda que cuando Pablo hace la confrontación creo que fue a los hermanos de Colosas, dijo, pues yo estoy sorprendido de cómo ustedes tan fácilmente se dejaron convencer y dejaron lo que es Cristo y su gracia para volver a los rudimentos. En este tiempo llamamos carnales a los que a nuestros ojos supuestamente no viven conforme a lo que está escrito. O llamamos carnales a los que no van a la iglesia o a los que viven una doble moral, que también lo son. Pero Pablo enfoca a esas personas y le llama carnales, porque dejaron lo que Cristo enseñó con su gracia y volvieron a los rudimentos de las apariencias, de los sacrificios y de cuantas cosas. Es que en la naturaleza del hombre hay como un anhelo de ser reconocido. Sí. Y de no entender lo simple que aquí el centro, como ya decías, de todo lo que aquí pasa. Y no solamente decir la gloria es tuya, Señor, sino permitir que su gloria realmente resplandezca en nuestras vidas. ¿En qué sentido? Reconocer que todo es Él, por Él y para Él, y Amén. Vivir en ese contexto. Así es. Sí. Esa justicia nos plantea, nos confronta ese tema de la justicia de Dios con relación a nuestra justicia. De hecho, hay un texto que dice que nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. Así es. O sea, nosotros no tenemos tal justicia. No. Dios es justo. O sea, Pablo radicalmente dice, todo hombre es mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Wow. Y está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito repitiéndose en el Nuevo. En el caso de Abraham, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fíjese que no es ni siquiera las acciones mismas de Abraham, sino que él dice Abraham creyó a Dios. O sea, todo lo que nos hace justo delante de él Está vinculado a él. Todo viene de Él. Todo viene de él. Lo que decías, o sea, tú no tienes nada que no lo hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Entonces, todo es Él, por Él y para Él, dice Pablo. Él, así es. O sea, en esencia, este tema sin Cristo, sin Dios, no hay forma alguna. Por eso que todo se resume en el Calvario. Todo se resume en Cristo. Amén. Y no es que uno quiera hacer esto una doctrina, como dicen por ahí, de que Cristo es... No descartamos la Trinidad. No en lo absoluto. Sin embargo, la Biblia dice que Dios puso todo bajo el dominio de Cristo. En él y habita a la Él plenitud. le dio Así es. un nombre que es sobre todo Amén. nombre. Y dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios lo reflejó a través de Jesucristo. En otras palabras, si Dios quiere ver justo en la tierra, tiene que ver a Cristo. Tiene que ver a Cristo. Tiene que ver a Cristo. Porque es el único que calificó para suplir la justicia de Dios. A ver si nos entendemos. Una persona puede ser extremadamente buena desde el punto de vista humano. O sea, porque bueno aquí es el que da, el que ayuda, el que sirve. Sí. Que eso no está mal, ni servir, ni dar, ni colaborar. Eso es de Dios, de hecho. Sí, así es. Pero si Dios me ve haciendo todas esas cosas, y Cristo no está, no me sirve de nada, en otras palabras. No tiene sentido alguno. Wow. Da resultados con relación a la gente. Social, moral. Exactamente, pero con relación a Dios, No mueve el corazón de Dios. no. Eso suena como drástico. Para fines de salvación, Para no fines de mueve el salvación. corazón de Dios, porque hay que estar claro. Hay que establecer una cosa diferente a otra. Para fines salvíficos, lo que yo haga por mis propios medios, si no lo cuelo a través de Jesucristo, no tiene ningún sentido. Sí, porque hay un tema. Si yo lo hago, obviamente hay aplausos, méritos, reconocimiento, que hay quienes están buscando eso cuando hacen favores. Uh-huh. Y hay otros que quizás no están viendo nada de eso. Hay gente que son altruistas, que son exactamente humanistas. con altruismo. Sí. Pero eso no me genera puntos para salvación. Bueno, de hecho, hay gente que hace cosas muy malas y que promueve antivalores, corrupciones, perversiones, y por el otro lado le están dando comida a niños en otra parte del mundo. Ese contraste. Pero eso no satisface la justicia de Dios. Transgredimos su ley, transgredimos su palabra, le faltamos al respeto, violentamos su santidad. Wow. Violentamos su santidad. Entonces, solo a través de Jesucristo, que es el justo, el sin pecado, el sin mancha, el que vino y tomó nuestro lugar en expiación en la cruz. Solamente ese sacrificio, esa sangre de ese justo es lo que sacia la justicia de Dios. Yo quisiera despedir esta
wow, interesante, hermosa y profunda y necesaria interacción contigo. Quisiera que tú despidas este tiempo maravilloso que hemos tenido, dando una palabra sobre justicia final a la gente que nos ve, que nos sigue, que nos escucha. Bien, la justicia aplicada en términos humanos siempre es buena, tratar de practicarla, de perseguirla, de que se haga justicia, pero con relación a Dios, solamente la figura de Cristo puede saciar su requerimiento de justicia. Dice la Biblia que Cristo es justicia nuestra. Dios les bendiga. Bien, mis amados, Dios les guarde, les bendiga en gran manera donde quiera que nos ven, nos siguen, nos escuchan. Comente, denle like. Y espero que estas palabras que Dios nos trajo a través de nuestra hermana Yudelkis haya marcado su vida. Somos Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.